fiscal. Para hablar de esto, Martín Simonetta, y para que podamos entender un poco más. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santiago? Un placer como siempre. Una de las grandes dudas de muchos es ¿por qué afectaría tanto el equilibrio fiscal un haber razonable, pero muy bajo, hacia los jubilados y no se pretendería sacarlo de otro lugar de la economía, donde uno reparte riqueza o escasez? ¿Por qué crees que son los jubilados el punto, siendo no tanto en cuanto al porcentaje del PBI? Bueno, no es tanto en porcentaje del PBI, pero es más de la mitad, digamos, el presupuesto del ANSES, que es el organismo que administra lo que es jubilaciones y pensiones, incluye otros temas, ¿no? Pero son menores, representa más del 50% del presupuesto anual de la Argentina. Con lo ¿Qué cual esto nos da una idea presupuesto? de la relevancia. Claro, pero ¿qué presupuesto? ¿El Bueno, 2022? no, el 20, bueno, son los últimos disponibles, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y es Pero si uno mira 2022. los números, sí, 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 si uno mira la caja, digamos, también, para decirlo en términos más realistas, como vos decías, vemos que también representa en términos de ingresos-gastos más de la mitad, ¿no? Entonces es el gran rubro de relevancia por volumen del gasto público nacional, ¿no? Ah, Siempre los castigados son los jubilados, como claro, ahí sabemos, ¿no? te pregunto porque mucha gente lo Sí. pregunta. ¿Para qué sacamos el impuesto país? ¿Qué mejoró la salida del impuesto país y si ese impuesto no podía cubrir parte de lo que los jubilados necesitan? Digo, repartir de una manera equitativa y no siempre basado en que el jubilado en la educación y la salud pueda aguantar cuando no puede aguantar más. Bueno, ahí también coincido te tomo tu punto, que es muy, muy interesante, pero a la vez pensemos, ahí podemos analizar este tema por muchos lados, ¿no? Porque es inconsistente de millones de maneras. Eh, digamos que Argentina, de los cerca de 8 millones y pico de jubilados y pensionados, más de la mitad no han realizado sus aportes en tiempo y forma. Esto se da en un contexto de una economía con un creciente nivel de informalidad, ¿sí? Antes, hace unos 10 años, la informalidad era 3 de cada 10, ahora estamos cerca de 5 de cada 10 trabajadores. Y otro punto más, mirando hacia adelante en el futuro, ¿no? La caída de la tasa de natalidad, ¿no? Que hoy estamos cerca de 400.000, una tasa de natalidad anual de 400.000 bebés por año, y hace 10 años estábamos en 800.000. Con lo cual, si miramos un poco más hacia adelante, no solamente en el presente, vemos un tema donde no encontramos una resolución clara, salvo cada vez pagarle menos a los jubilados que están, ¿no? Claramente. O sea, se confluyen muchos factores en la Argentina que hacen que el sistema jubilatorio y de pensiones sea realmente inviable. Bueno, vos sugerías aumentar algún tipo de impuestos, puede ser un parche, ¿no? Pero en realidad son impuestos que no se cobran en otros países habitualmente. Con lo cual, creo que es importante dar un primer diagnóstico de la situación que estamos viviendo, que tiene complicaciones por varios lados, ¿no? Y si querés sumar, ponerle más condimento a la comida, veamos el régimen laboral, ¿no? Y la baja contratación en blanco que hay, ¿no? La necesidad de una flexibilización o algún tipo de reforma que aliente a las empresas a contratar para financiar de alguna manera el sistema de reparto actual, ¿no? Bueno, es difícil pensar en Argentina en el largo plazo y si miramos... Sigo sin ver mi web incluso en la página 5. Espera. SEMrush me dice exactamente qué palabras clave funcionan, términos principales que busca mi audiencia, tráfico alto y fáciles de posicionar. Descubre tus palabras clave ganadoras con SEMrush. Que aportes
en blanco, sea que no aportes, porque evidentemente esto es el perro que se muerde la cola, ¿no? No hay salida en este sentido para resolver este intríngulis en términos jubilatorios. Cuando hablamos de aquella gente que se jubiló y no aportó, la gran duda es que le darías igual una PUAM. Por ende, estamos hablando del 80% de la jubilación. Por eso la diferencia de ese 4 millones de personas que no han aportado es simplemente un 20%. Aunque le dieras todo eso de la otra punta, tampoco tendrías una jubilación digna. Por eso hay veces que mezclar ciertos temas, no sé si es lo mejor, es la economía la que tiene que aportar. Si no es de los trabajadores formales, porque además hay trabajos informales constantes y economías en negro, deberán sacarlo de otro lado. Esa es la gran duda, Martín. Bueno, pensemos que en los 90 había 3,5 millones de jubilados aproximadamente, ¿no? Que luego se abrió el sistema jubilatorio a personas que no tuvieran aportes y demás. Aún en ese momento era inconsistente, ¿no? Claro. Bueno, hoy en día ni hablar, ¿no? Ahora sí, si por pasarte de AFJP a vos te regalaban un mini componente, ¿cuánto ganaron esas compañías? ¿Por qué no hay ningún análisis de la plata que se llevaron todas esas entidades y qué hicieron con el dinero? Porque vos lo sabés muy bien que en esa época te venían a ver y si te pasabas te llevaban a comprarte lo que quieras, porque era mucha la plata que en comisiones a futuro iban a cobrar. No nos olvidemos de eso. Bueno, eso es muy cierto, pero también es cierto que a la hora de que se reestatiza el régimen, casi un 84% de los argentinos elegían el sistema de AFJP comparado con el otro, ¿no? Tal vez debería revisarse eso en un nuevo contexto tecnológico donde hoy podemos tener acceso a inversiones de mucha mayor calidad o un sistema mixto, pero evidentemente donde estamos no vamos a ningún lado, vamos cada vez a estar peor, ¿no? Simplemente es cuestión de proyectar el comportamiento de estas variables simples que nosotros mencionamos recién, informalidad, incorporación de personas con falta de aporte, el creciente, como decíamos recién, poco crecimiento del empleado en blanco para financiar el sistema de reparto, con lo cual la situación realmente es muy compleja y en un contexto donde la mitad, repito, del gasto público está asignado a la cuestión de jubilaciones y pensiones. Es decir, creo que es el gran tema, ¿no? No es un tema menor, más allá de cómo nos afecta a nosotros como personas, en el futuro y demás, es una enorme inconsistencia en lo que es la economía, la sociedad argentina y el futuro, ¿no? Lamentablemente, de esta voz silenciada que es la de los jubilados, ¿no? Que bueno, vemos la caída de su poder de compra. Ahí te lo entiendo, Martín. Pensando en futuro, las personas que nos faltan 15 años o 10 o 20, sabemos que el futuro prácticamente es totalmente incierto, pero la realidad hoy del que ya está jubilado, no consigue trabajo, no le dan trabajo y tiene que vivir, hay que solucionarlo hoy. No se puede pensar a futuro. Por eso digo, 0,24 del PBI más 0,5 para el 2026, 0,7 del PBI. ¿Cuánto representa? ¿Cuánto le bajaste vos la retención de la soja? Digo, uno también define y decide a quién beneficia y a quién perjudica. Bueno, incluso siguiendo tu razonamiento, que es muy interesante, el pedido que se está haciendo en el Congreso de una modificación del 7% tampoco soluciona el problema, digamos, ¿no? Yo coincido con vos que es una estafa el sistema jubilatorio. Claramente es una estafa. Pero bueno, mi idea era apuntar a reflexionar para cambiar esto y ver cómo hacen algunos países que más o menos lo están llevando de una mejor manera para salir de esta situación realmente de miserabilidad, ¿no?, que hay en el sistema jubilatorio argentino. ¿Cuántos
millones de dólares implican este 7,2 de aumento, este 0,7 del PBI? Bueno, habría que hacer el cálculo específicamente mirando los números, ¿no? Habría que ver los números específicos, pero creo que hay que verlo en términos de presupuesto también, ¿no? El presupuesto del gobierno nacional, además del PBI. Porque el PBI, digamos, los gobiernos no son dueños del PBI, digamos, son dueños, manejan el presupuesto de la gente. Entonces, la presión fiscal de la Argentina ya es enorme y se ha incrementado fuertemente a límites irresponsables y nos ha llevado a la situación que estamos en la actualidad y que hemos vivido en los últimos lustros, ¿no? Y bueno, la inflación, todo lo que ya sabemos y charlamos siempre, tiene que ver con la explosión, ¿no?, del presupuesto, de déficits, emisión de monetaria, no poder acceder al mercado de deuda porque estamos en rojo por todos lados. O sea, creo que es importante hacer como se dice a nivel empresa, presupuesto base cero y ver cómo armamos esto que tenemos con lo que tenemos, claro, y tratar de mejorar hacia adelante, ¿no? Eso es lo que ver qué tenemos y ver... Eso es lo que me preocupa, sí, cuando los economistas hablan de presupuesto como una empresa. Esto es un país, porque en todo caso esa empresa a la cual los jubilados le aportaron durante tantos años debería haberse declarado en quiebra y haber indemnizado a la gente que perdió sus ahorros. Entonces, si lo quieren manejar como una empresa, lo manejamos como una empresa y no como un Estado. Y si lo manejamos como un Estado, el Estado tiene responsabilidades. Esa es la gran duda, porque además el presupuesto lo vota el Congreso y el veto va a ser presidencial. Una gran duda, ¿no?, con tal de mantener un déficit o un superávit, que si lo logra será una cosa, y si no lo logra, a pesar de todo este sufrimiento, ¿qué va a pasar, Martín? Bueno, tenemos que ver distintos escenarios, ¿no?, al respecto, pero sin duda es el rubro jubilaciones, como mencionábamos antes, es el gran rubro del gasto público o de la inversión pública, como queramos llamarle, y puede generar fuertes desequilibrios, ¿no?, que se manifiestan, claro, en algunos indicadores que seguramente habrán hablado, como algunos grandes o los más cercanos, como puede ser el precio, claro, el precio del dólar, que es un indicador del nerviosismo en este sentido. Martín, gracias por contarnos la parte económica. Ahora vamos a ir directo al Senado de la Nación a escuchar al senador Lustó, que está hablando en este momento en el recinto. Podemos poner en consideración estos proyectos tan esperados por los jubilados y pensionados. El proyecto de ley de incremento excepcional y de emergencia y el proyecto de ley que restablece otra vez el plan de